con la clase. Seguro, y ya estamos, ok, estamos listos. Entonces, buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente a una clase en vivo en EAU. Tenemos con nosotros el gusto de tener a la profesora Carmen Solórzano, quien estará cubriendo el tema de los insumos de energía en la producción de alimentos en el día de hoy. Y como siempre, pues los recordatorios de rigor, ¿no? De mantenerse activos a nivel de plataforma de estudiantes, porque a través de ella es que podrán acceder a estas clases que están siendo grabadas. Luego, en los próximos días, se estarán recibiendo las láminas que se están compartiendo en la presentación de hoy. Y ya por último, pues en caso de que tengan alguna duda o deseen hacer alguna intervención durante la presentación, pues por favor levantar la mano a través de la aplicación de Zoom para que puedan así recibir derecho a palabra. Así que sin más tiempo que quitarles, Carmen, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, hoy continuamos con el tema de la energía. En esta oportunidad vamos a compartir un poco los conocimientos relacionados con los insumos de la energía en cuanto a la producción de alimentos. En los temas que se van a mencionar el día de hoy, que vamos a ahondar un poquito en ellos, vamos a continuar con el tipo de energía que se utiliza en los procesos de producción de alimentos, como la energía ecológica, la energía biológica cultural, la energía industrial. Vamos a ver un poco cómo podemos hacer comparaciones en cuanto a las tasas de retorno con respecto a la cantidad de energía que se invierte en los cultivos agrícolas, como son la base de la producción de alimentos, es de la producción vegetal. También vamos a hablar un poco sobre el uso del petróleo y cómo se han ido enmascarando esos costos ambientales en cuanto se refiere a la producción de alimentos de manera convencional y cómo podemos, algunas estrategias que nos permitan a nosotros acortar esa cadena alimentaria. Vamos a tratar también algunos de esos puntos y cómo también podemos mantener una maximización del uso de la energía a la hora de producción y de cosecha de productos agrícolas. Bueno, un poco recapitulando, para poder ahondar en el tema de la energía, tenemos que recordar que la red alimenticia se fundamenta en la producción de biomasa a partir únicamente de las plantas, que son los únicos seres vivos en el planeta que pueden hacer o realizar fotosíntesis y hacer su propio alimento, ¿sí? Una vez que las plantas hacen el proceso de fotosíntesis, pues nosotros a partir de allí tenemos la cadena o la red alimenticia o la cadena alimenticia, también conocida como red trófica. Importante recordar también que para que se den todos estos procesos se siguen ciertas leyes, particularmente las leyes de la termodinámica. Hablamos ya en clases anteriores sobre la primera ley de la termodinámica, que tiene que ver con el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que se va transformando. Y es ese en cuanto a la primera ley, y la segunda ley de la termodinámica tiene que ver también con el desorden que se va generando a partir del paso de un nivel trófico a otro, que se llama la ley de la entropía. Entonces, recordemos que cuando las plantas acumulan su energía química y producen biomasa, estas plantas pueden ser consumidas por un herbívoro que viene a ser el siguiente integrante del eslabón de la red alimenticia, y al consumir a las plantas se genera una pérdida de energía a nivel del medio ambiente que en forma de calor se da. Asimismo, los depredadores que consumen herbívoros también, en ese paso de energía acumulada de herbívoros a carnívoros, también se genera una disipación de energía en forma de calor. Y esa segunda ley de la entropía no es otra cosa que nos explica a nosotros cómo la energía concentrada en las plantas va desordenándose en la medida que asciende en la escala alimenticia, o, dicho de otra forma, en la medida que pasa de un nivel a otro dentro de esa red alimenticia. Entonces, bueno, para recordar un poco lo que ya veníamos hablando en cuanto a las leyes que
o los principios que rigen la energía en la biosfera. Y había otra ley que es muy importante también recordarla, que era la ley del diezmo, que esa ley es la que explica por qué se dice que en la medida que se asciende en la cadena o en la red alimenticia, se pierde energía, y no es que se pierde, realmente la energía se está transformando en forma de calor en los procesos metabólicos de los organismos que consumen las plantas. Y para hacer un recuento, por ejemplo, si del Sol provienen 14.000 unidades de energía que llegan a nuestro planeta, las plantas pueden absorber un total de 140 unidades de energía de esas 14.000. A su vez, el herbívoro que consume las plantas solo puede absorber 14 unidades de energía de las 140 que tenía la planta. Y los carnívoros que están más alejados en la pirámide alimenticia solo absorben 1.4 unidades de energía. Em, si logran observar, pues por eso que se llama la ley del diezmo, que solamente están asimilando un 10% del total de la energía. A diferencia de los carnívoros, hay seres vivos en el planeta, entre esos incluyo a los humanos también, porque algunos humanos son omnívoros, es decir, consumen tanto plantas como tejido animal o a carne, pues. En el caso de los osos, los omnívoros, pues absorben un 50 y un 50, es decir, absorben el 50% que absorberían como si fueran herbívoros y el 50% que absorberían como si fueran carnívoros. Entonces, bueno, tienen un acumulado un poco superior a los herbívoros en cuanto a las unidades de energía que han absorbido tanto de las plantas como de la carne animal. Y también, bueno, fíjense ustedes, recordar también que a pesar de que las plantas son muy eficientes, son los únicos seres vivos del planeta que pueden convertir la energía solar en alimento, solamente está alrededor del 1 y el 2% de conversión de energía solar en biomasa. O sea, es decir, que realmente es poquito lo que se puede aprovechar en producción de biomasa. Biomasa, recordemos que es lo que llamamos productividad, es la materia seca que queda una vez se sacan los gastos de respiración y crecimiento y quitar la humedad, por supuesto. Esa es la biomasa. En el caso de las plantas, pues el peso seco. ¿Ok? También para recordar que en cada nivel de la red alimenticia existen subsidios energéticos que pueden suplir los requerimientos de las plantas, de los herbívoros, los carnívoros. Estos subsidios les comentaba en las clases anteriores que pueden ser naturales o pueden ser artificiales. El ejemplo para las plantas era de forma natural, pues el sol. Y, por ejemplo, un subsidio energético de manera artificial para las plantas serían los fertilizantes químicos. También recordarles que las plantas, que son los que producen la biomasa, la cantidad de energía asimilada por las plantas por unidad de superficie, por supuesto, siempre va a ser superior a la de los animales. En este caso, el ejemplo es con un bovino, con la producción de carne y leche. Por eso siempre los ejemplos casi siempre son pasto bovinos, porque la relación pasto-conversión a tejido animal es de suma importancia a la hora de la producción de alimentos, a la hora de sacar cuentas, ¿no? Bueno, veamos aquí en esta lámina que la distribución de la energía que se puede obtener a nivel de bovinos en cuanto a lo que se consume, el bovino para producir tejido, tú tienes que quitar también lo que se lleva en la respiración y una parte de esa energía no es asimilada. Más adelante les voy a mostrar un poco sobre el sistema de alimenticio de los bovinos en particular. Es decir, la energía consumida por un bovino, una parte de esa energía es asimilada en forma de producción, de productividad, que eso tiene que ver con tejido. Podemos hablar también de kilogramos de carne o litros de leche. Y una parte no es consumida. Entonces, a la hora de nosotros sacar
los cálculos, los costos tanto económicos como ambientales, pues tenemos que tomar en cuenta esa parte de energía no asimilada en los animales. También, bueno, un poco para recapitulando el tema de la energía, una parte puede ser natural, que proviene del sol, pero esta, por supuesto que es la única energía limpia y gratuita que existe en el planeta Tierra. Hasta ahora es abundante, ¿eh? En la mayor parte de nuestro planeta existe una etapa durante el año donde es abundante. En otras partes del planeta, como en las zonas tropicales, existe todo el año. Entonces, hay, por supuesto, un beneficio adicional en la producción de alimentos en las zonas tropicales, porque tenemos la energía más limpia y la que se utilizan las plantas para crecer y reproducir es la energía solar. Y como les decía, la energía auxiliar o subsidiada, que fundamentalmente proviene de los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, esta energía no es limpia, no es una energía económica, es una energía relativamente cara, es una energía que además sus existencias en el planeta son finitas y donde existen grandes reservas, existen muchos problemas de tipo político y muy difíciles de resolver. Es decir, que para el planeta este tipo de energía pudiera estar escaseando, dependiendo, por supuesto, de la capacidad que tengan los sitios donde se puede extraer combustibles para hacerlo relativamente más económico o más accesible para el resto del planeta. Bueno, ¿hacia dónde va toda esta energía? Bien sea natural o bien sea artificial, toda esa energía va a ser medida en forma de materia seca o biomasa acumulada en los campos. Aquí tengo una parte, una foto en donde la energía está acumulada tanto en el pasto como en el ganado que está allí pastoreando. Pero parte de esa energía, más adelante cuando veamos los ciclos biogeoquímicos le vamos a dar un poquito más de sentido a esto que voy a decir. Va a ir cambiando o transfiriéndose a otros niveles en forma porque se volatiliza, por ejemplo, el nitrógeno del suelo puede volatilizarse en forma de amoníaco y no es aprovechable ni por las plantas ni por los animales. Otra parte de esa energía convertida en biomasa puede convertirse en un problema de contaminación a nivel de compuestos solubles en agua, a nivel de compuestos orgánicos suspendidos en agua, que representan también una parte importante de la contaminación del sistema hidrológico a nivel mundial, ¿no? Otra parte de esa energía convertida, por ejemplo, en excretas de animales que contienen gran contenido de nitratos, también se puede convertir en un problema de contaminación de aguas por la eh, llegada de los nitratos al agua, a los cuerpos de agua. Y parte de esa energía, cuando los seres vivos mueren, es descompuesta por los organismos. Los detritos son descompuestos por microorganismos que están en el suelo normalmente. Y esta es una forma como se obtiene la materia orgánica en los ecosistemas, ¿sí? Y en parte se puede perder a través de los flujos de agua, en los ríos fundamentalmente. Bueno, entonces, en conclusión, podemos decir que la energía eh, solar, por supuesto, es la que nos impulsa todos los procesos de vida dentro del planeta Tierra, porque es el precursor de la fotosíntesis, pero además la energía solar, como lo vimos en clases anteriores, es la que nos hace a nosotros que se muevan los vientos, que haya clima, diferentes estaciones climáticas, o que haya diferentes eh, modos de temperatura y de vientos a nivel, regímenes diferentes de temperatura a nivel del planeta. También impulsa la energía solar, es la que impulsa el ciclo del agua, ¿sí? Porque el ciclo del agua empieza con la evaporación de los cuerpos de agua dulce o de cuerpos de agua salada, pero
comienza con ese proceso, el proceso de evaporación. Bueno, la energía a partir del petróleo es otro tipo de energía que se utiliza mucho en la producción de alimentos y, por supuesto, la energía eléctrica. Entonces, cuando manejamos nosotros la gestión eficiente de todos nuestros insumos, particularmente de la energía, nosotros podemos hablar de sistemas que son sostenibles y resilientes. Si nosotros no tomamos en cuenta la información que podemos tener en relación con el uso de la energía para la producción de alimentos, pues no podemos hablar de sistemas agrícolas sostenibles, porque para que sea sostenible, pues tiene que haber una contabilidad ambiental que sea positiva para tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. Entonces, como les decía, pues la energía solar que es fundamental para los procesos agrícolas, en donde las plantas pueden realizar la fotosíntesis y convertir esa energía solar en energía química en forma de glucosa. Recuerdan que la molécula de glucosa pues, es la clave de la energía química dentro de la planta. Este, y a partir de allí, pues, es que se forman los tejidos vegetales, como la raíz, tallo, hoja, flor, fruto, y por supuesto eso es fundamental a la hora de sacar los costos de producción de los cultivos. Además, pues, como les comentaba, la energía solar es fundamental para que el ciclo del agua se dé, perdón, y el ciclo del agua, como les comenté hace un momento, comienza con el proceso de evaporación de las aguas, luego la condensación de estas aguas en forma de nubes cargadas de lluvia. Una vez que esa lluvia cae en forma de precipitación, vuelve otra vez a su ciclo, que puede llegar directamente a lagos, mares o ríos, o simplemente va y se infiltra en el suelo para llegar a las aguas subterráneas, que también son muy utilizadas, las aguas subterráneas como fuente de producción agrícola, fundamentalmente en aquellos sitios donde se realiza la perforación de pozos para elaborar sistemas de riego. Ahora vamos a ir desglosando un poco cada tipo de energía para poder después comprender por qué cuando tocamos el tema de la energía es que podemos nosotros sacar si nuestro sistema de producción es sostenible o no es sostenible. Porque recordemos que el término de sostenibilidad tiene que ver con que sea amigable con el medio ambiente. Eso quiere decir que seamos conscientes de que no estamos contaminando ni suelo, ni agua, ni aire, que sea amigable también con el ser humano, es decir, que los costos de producción no sean tan excesivos que no puedan ser, la producción no pueda tener un margen de ganancia económico, pero que también pueda ser comprada por las personas. Y eso en cuanto a lo social y bueno, y lo económico, que tiene que tener rentabilidad para que podamos nosotros seguir en el negocio de la producción de alimentos. Entonces, la energía, esta pregunta salió en la clase anterior, la hizo el doctor Ricardo. Y bueno, se adelantó a la clase de esta semana porque la energía, él preguntaba cuál eran los rendimientos, el retorno de esa energía, cuál era la más económica, la más limpia y barata. Bueno, ambientalmente o cuando sacamos los costos ambientales, la energía más barata que existe es la energía humana y animal. ¿Ok? Es la energía con la que nuestros ancestros comenzaron en los procesos de desarrollo de las civilizaciones, que aunque tenga algo de mecanización, sigue utilizándose la fuerza humana, la mano de obra humana y animal para todas las tareas agrícolas, desde la siembra, pasando por el cultivo hasta la cosecha. Hoy en día hay algunas comunidades que llevan este tipo de ideología, los llevan más como una ideología, ¿sí? Y cultivan en algunos casos extremadamente no utilizando herramientas agrícolas, sino simplemente con las manos, cultivan con las manos. Sin embargo, pues la energía biológica o cultural, que es este tipo de energía de la que estamos hablando, donde se deriva solo de la fuerza o la fuente humana o animal, el trabajo hecho por el ser humano o por el animal, em, es una energía, es un tipo de agricultura que prácticamente ya se ha ido
está en desuso en nuestro planeta, a excepción de algunas comunidades que la han retomado como un tema ya de pensamiento eh, ambiental, por el pensamiento, por ser ambientalistas. Sin embargo, a nivel mundial es un tipo de energía que poco se usa. Yo he tenido la oportunidad de ir a comunidades, sobre todo en los Andes, venezolanos y colombianos. Se da todavía mucho este tipo de energía mecanizada porque es zona dependiente de montaña, donde la pendiente a veces es bastante inclinada, entonces no se permite, no les es posible tener un tractor o mecanizar la agricultura. Entonces la agricultura se hace casi como si estuviéramos hablando de, de, la, de la época colonial, cuando no existía maquinaria agrícola ni insumos como fertilizantes o agroquímicos. Sin embargo, pues ellos en los Andes venezolanos y colombianos sí se usan agroquímicos, pero en algunas zonas realmente no utilizan muchos insumos porque lo hacen de manera como se lo fueron transmitiendo sus abuelos, sus antepasados y siguen manejando este tipo de agricultura solo con energía biológico-cultural. Si hacemos el análisis de este tipo de energía, recordemos que estamos hablando de un análisis solamente energético. Aquí yo no estoy tomando en cuenta la parte económica ni de rendimiento, porque en ecología ese tema se le adiciona al final de la cadena. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a explicar por qué, porque es que hay mucha, se han ido se han superpuesto algunos conceptos en cuanto a los cálculos de rentabilidad de producción de alimentos, tanto de tipo ecológico o ambientalistas, como los de forma tradicional. Y por eso es importante ir separando los conceptos cuando estamos manejando este tipo de análisis. En este caso es solamente el análisis energético, como les digo. Más adelante le vamos a ir agregando otros puntos para que saquemos nuestras propias conclusiones, ¿sí? En cuanto al análisis energético, eso me refiero yo a kilocalorías. ¿Se acuerdan que la parte energética se mide en calorías, kilocalorías, en joules? Dependiendo del lugar donde estemos, se utiliza cada sistema. Nosotros vamos a trabajar con calorías o con kilocalorías. En este caso, observen ustedes en esta lámina el trabajo humano, ¿sí? El trabajo humano representa el 90% de el insumo que se le dio a la producción, en este caso de maíz, ¿sí? Y el ser humano aquí solamente trabajó con hacha y macana, que son utilizados para desmontar, para sembrar. Ese es el ingreso de la energía del ser humano. No estaba utilizando tampoco animales, no tuvo apoyo animal allí. La relación de energía que egresa en forma de alimento con la que ingresa en forma de insumo cultural en este sistema en particular es de 12,5 a 1, ¿sí? Es decir, por cada unidad de energía que ingresó a este sistema en particular, egresó 12,5 unidades de energía. ¿Sí? Aquí lo que quiere decir es que existe energéticamente hablando, pues es las unidades de energía son altas. Ahora veamos otro sistema, este es un sistema híbrido. Aquí la relación de energía que egresa en forma de alimento con la que ingresa en forma de insumo de energía cultural en este sistema es de 3,4 a 1. ¿Sí? La energía presente en este sistema hay que tomar en cuenta que el trabajo humano toma solo el 21,3% y el trabajo del animal el 70,8%. Es decir, aquí se está apoyando con la fuerza de tracción animal. Si vemos aquí, por cada unidad de energía que ingresó, se obtuvo 3,4 unidades de energía como egreso. Comparándola con la anterior, vemos que este sistema, en cuanto a egreso de energía, es menos eficiente que el del ser humano por sí solo.
Bueno, ahora veamos cómo se maneja esta tasa de retorno en cuanto a la energía cuando utilizamos combustibles fósiles, ¿sí? Al uso de combustibles fósiles, pues ya es otro tipo de energía, una energía más industrializada, que no tiene no es un desempeño ambiental que sea adecuado o no es amigable con el medio ambiente porque se utilizan mucho insumos de origen fósil para la maquinaria agrícola, para las cosechadoras, para el riego, se utiliza también para la electricidad. Entonces es un tipo de energía que además que se le agrega la aplicación de fertilizantes y de pesticidas y el proceso de transporte de los alimentos, que también hay que agregarlo a este tipo de producción con insumos con energía de origen fósil. Y el de la energía eléctrica, que también hay que agregar que la energía eléctrica no siempre es limpia, sino que también proviene de la producción de petróleo en muchos casos, pero que es utilizada muchísimo en la producción agrícola porque, por ejemplo, los sistemas de iluminación de los invernaderos, los sistemas de riego, la ventilación incluso de algunas instalaciones y en el caso, por ejemplo, de la producción animal, en la cría intensiva de animales donde en climas donde hay que aplicar calefacción a los animales, pues entonces esto puede hacer que los requerimientos energéticos sean bastante elevados, ¿sí? Entonces veamos la lámina cuando ya nosotros estamos manejando un sistema donde estamos aplicando ya energía de origen, utilizando combustibles fósiles, sí, gasolina. Observen ustedes que uno de los componentes que más consume la energía es el fertilizante nitrogenado y el uso de la gasolina o de los combustibles, o del gas, del diésel. La maquinaria también lleva bastante. El secado, en el caso de cuando hay que hacer secado de granos, Em, y el resto, pues, se distribuye en la aplicación de pesticidas, herbicidas y fertilizantes. Entonces, en promedio, la producción, en este caso, de grano, para la producción de granos, la cantidad de energía que egresó fue de 2,9. O sea, por cada unidad de energía que le aplicamos a este sistema, obtuvimos 2,9. Claro, utilizando siempre todos estos componentes para la producción del grano. Entonces, como les comentaba, pues la energía de origen industrial es aquella energía en donde se aplican fertilizantes químicos, donde se aplican pesticidas, en donde también nosotros tenemos que colocar el valor de la energía que representa el transporte de los alimentos y de los insumos. Principalmente, pues en este tipo de energía industrial siempre vamos a estar dependiendo de los combustibles fósiles. En cuanto a la energía ecológica, ¿cuáles serían los aspectos más resaltantes de cada uno de estos tipos de energía? En el caso de la energía ecológica, es una energía que proviene de fuentes renovables, ¿sí? Como el sol, el viento, la producción de biomasa, que tiene que ver con la producción de alimentos, pero basada en producción primero que nada vegetal para poder producir, hacer la producción de tejido animal. Como les digo, esta es una energía que hasta ahora existe en el planeta sin ninguna restricción, sobre todo a nivel de el Ecuador, en los trópicos, donde la energía solar es permanente durante todo el año. Es una energía que tiene muy baja huella de carbono porque las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la energía industrial es muchísimo menor, no tiene un impacto ambiental tan nocivo. Es la energía que llamamos sostenible porque no agota los recursos naturales. Acuérdense que estamos hablando de el sol, el viento y la producción básica de
materia seca vegetal o biomasa. Es descentralizada porque la producción de alimentos no requiere gran dependencia de infraestructuras que puedan depender de alguna tecnología en particular. Yo les traje como ejemplo de una energía ecológica, esto ocurre en muchas fincas a nivel del trópico, se utilizan estas bolsas de plástico para producir gas que se llaman biodigestores, perdón, biodigestores, pero hay zonas en donde se hace un poquito más industrializado, se utilizan mejores materiales, tiene mayor tiempo de vida, uso de vida. ¿Para qué sirve este biogás que se produce? Este biogás se produce a partir de las excretas animales y de los restos de cosecha que van llegando a esta bolsa de plástico que se mezcla con agua y internamente ocurren procesos anaeróbicos en donde hay microorganismos que generan ese gas y ese gas es utilizado para calentar, para cocinar, es utilizado como el gas que proviene de de los combustibles, perdón, pero en este caso es un biogás, porque proviene de la misma finca y utilizando los mismos insumos dentro de la misma finca. Fundamentalmente excretas animales y de desperdicios agrícolas, e incluso de desperdicios también de la cocina de las personas. La energía biológico-cultural es una energía que está más ligada a las prácticas culturales de las comunidades. Aquí les traje un ejemplo de los incas en el Perú. La energía biológico-cultural dependía fundamentalmente de la forma como ellos manejaban las terrazas y el manejo del agua y de los cultivos, ¿no? Es una energía que depende mucho de la biodiversidad de la zona porque utiliza cultivos autóctonos y también polinizadores autóctonos. Y por eso es que depende mucho de la biodiversidad de la zona. Este tipo de energía permite hacer que las comunidades sean autóctonas, tengan autonomía, tengan resiliencia y asocian fundamentalmente sus sistemas agroalimentarios a sus propias tradiciones culturales en relación con la comida. Es decir, son productores agrícolas que hacen trabajo biológico-cultural, es decir, que pueden cultivar de manera híbrida, utilizando maquinaria o no, pero con los recursos disponibles, utilizando rotación de cultivo, utilizando los cultivos autóctonos de la zona, utilizando abonos orgánicos, sistemas de riego por terraza, como el ejemplo de acá de Perú. Hay algunas comunidades que inclusive cosechan el agua, así se les llama, que tienen, la pueden cosechar de manera artificial utilizando mallas que retienen la neblina y esa humedad que se va reteniendo en esas mallas cae en una especie de canales que van directo a un tanque o a un pozo de manera natural también lo hacen con ciertas especies de árboles que utilizan como barrera rompevientos en zonas donde hay presencia de neblina fundamentalmente. La neblina es esa pequeña nube que se forma en algunas zonas de montaña y esa nube pues va cargada de humedad y esa humedad es una forma de obtener agua para el sistema de riego, ¿no? Pero también se puede hacer utilizando el agua de lluvia cuando caen las precipitaciones en la temporada de lluvia y se va almacenando el agua en tanques o en pozos. Otra característica Sí, fundamental, Carmen, disculpe, diga, tenemos una pregunta por parte de Helder. ajá, Sí, Helder, adelante. no oigo, oye, no oigo. No, Helder, no lo escuchamos. Carmen, bueno, mientras él termina de arreglar algo, entonces por favor continuamos y
y vemos, Ok, ¿sí? Gracias. bien. Bueno, como les decía, este tipo de energía ya. Este tipo de energía en la biológica cultural es una energía mixta, es una energía que se apoya mucho en las tradiciones culturales de cada comunidad. Y como yo siempre les doy el ejemplo, por ejemplo, en la zona de Mesoamérica, se utilizan algunos cultivos tradicionales que se manejan de manera eh, al unísono, es decir, se siembran en los mismos tiempos y la productividad de ese tipo de sistemas de producción de alimentos es elevadísima, como es el caso del milpa, que es la asociación del maíz con el frijol y la calabaza en Mesoamérica fundamentalmente. Pero también se pueden mezclar plantas medicinales y alimenticias, es decir, hay muchas formas de aumentar la biodiversidad dentro de los ecosistemas. Y la energía industrial en la producción de alimentos, pues es la energía que es más dependiente de los insumos químicos, que tiene mayor demanda de fertilizantes y pesticidas, por supuesto, con más impacto, con más huella ambiental en relación con las anteriores, mencionadas anteriormente. ¿Por qué? Porque proviene de fuentes no renovables como utilizar fundamentalmente los combustibles fósiles, es decir, el provenientes del petróleo, el gas natural o el carbón. Y por supuesto, esto tiene un impacto a nivel de medio ambiente que ha sido evaluado ya por muchos estudios y que es un impacto negativo y que además de eso, pues, hace que exista una cierta necesidad de someterlas a controles. Un poquito para manejar la estadística, sí, de las emisiones, por ejemplo, de metano, que tiene que ver mucho con la producción agrícola, porque la producción de metano no nada más proviene de la fermentación entérica del ganado, sino que también de algunos cultivos que se manejan bajo inundación como el arroz. ¿Sí? Aquí vemos un estudio de los gases de efecto invernadero, particularmente de emisiones de metano, eh, que según la FAO dice que aproximadamente el 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de la producción agrícola. Sí, dentro de este sector, pues el uso de combustibles fósiles en cuanto a maquinaria agrícola, transporte de insumos y productos contribuye fundamentalmente a que este sea un porcentaje bastante elevado para la producción agrícola. Pero si nos vamos un poquito nada más a, en particular un gas de efecto invernadero, que es el metano, podemos observar aquí que en este estudio el 54% proviene de la producción tanto de ganado lechero como de no lechero. La fermentación entérica en ganado lechero es del 19%. El estiércol de ganado lechero produce 25% de gas de efecto invernadero en cuanto a la producción de metano y un 10% en cuanto al ganado no lechero. Entonces, en total, el 54%, es decir, más de la mitad de las emisiones de metano provienen de la producción ganadera y un 2% a producción de arroz. ¿Ok? Entonces vean ustedes que, bueno, por supuesto que hay una alarma a nivel mundial porque la producción de alimentos está fundamentada en carne de bovino y leche y por supuesto en la producción de pasto para esos animales. Eh, en relación con el petróleo y cómo nosotros vemos que se ha ido enmascarando los costos ambientales de manera solapada a la hora de hacer el cálculo ambiental de los costos ambientales que genera la producción de alimentos a partir de agricultura tradicional o convencional. Uno de esos es que fundamentalmente en muchos de esos cálculos no se incluye la producción, la mecanización excesiva de los suelos. Sí, la mecanización excesiva pues es uno de los efectos más nocivos que ha tenido la producción de alimentos a nivel mundial porque el suelo se va agotando en la medida que se va mecanizando de manera intensiva. Y cómo vemos nosotros que en la medida que se va mecanizando,
cada vez hay más dependencia a la mecanización y más dependencia a la inversión en insumos de tipo fertilizante químico. Entonces, ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta para poder nosotros hacer la evaluación cuando medimos los cálculos de sostenibilidad de nuestros sistemas de producción. Saber si estamos abusando de la mecanización y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo cuando vemos que la necesidad de insumos de tipo fertilizante químico es cada vez mayor. Por otra parte, el desplazamiento de los sistemas agrícolas tradicionales y más sostenibles, como la agricultura que les comentaba yo, donde se utiliza el- la tradición cultural, es decir, de los ancestros, se va manejando también el uso de el apoyo animal para la tracción, para la mecanización, pero de manera que no se degraden tanto los suelos, porque el otro efecto que tiene la maquinaria agrícola es que compacta suelos. Y al haber compactación de suelos, pues no hay desarrollo de raíces. Y al no haber desarrollo de raíces, pues no va a haber biomasa. Y no haber biomasa, que es lo que a nosotros nos da los rendimientos económicos de los cultivos. Eso todo es un ciclo, es un círculo vicioso y por eso es que tenemos que ir evaluando nuestros sistemas de producción agrícola en la medida que pasan los años. ¿Por qué? Porque en algunos momentos tendremos entonces que hacer una mejora a nivel de suelo para evitar esa degradación que a su vez genera una pérdida de biodiversidad a nivel de suelo y que nos hace cada vez más dependientes de productos o insumos externos a nuestra unidad de producción. Bueno, un poco para explicar por qué algunos cultivos pueden generar emisiones de metano, que no necesariamente proviene de los bovinos, sino que hay algunos cultivos como el arroz que genera metano. Sí, el cultivo de arroz genera metano porque en suelos inundados, cuando se manejan los suelos agrícolas, y hay mucho tiempo, un periodo prolongado de inundación en el suelo, que es la forma como se cultiva el arroz en la mayoría de los países donde se cultiva arroz, se hace por inundación. Esos microorganismos que están en el suelo empiezan a producir ciertos gases porque empiezan a aumentar los microorganismos anaeróbicos. Y el tipo de procesos químicos que hay allí en esos suelos inundados es de la producción de óxido nitroso. Y el óxido nitroso y el metano, que también se produce en suelos inundados, pues son gases que ofrecen un aporte importante al calentamiento global. Aunado a esto, pues la producción agrícola puede producir también otro tipo de gases de efecto invernadero que no necesariamente vienen de, directamente de la producción agrícola como tal, sino del manejo que se hace post cosecha, post residuos. Y esto tiene mucho que ver, sobre todo en las zonas tropicales, la forma como se manejan los residuos agrícolas, en donde la manera más fácil de de eliminar los residuos agrícolas, bien sea restos de cosecha o cuando se hace manejo de potreros, es incendiando, aplicando el fuego. Es una forma de limpieza que tienen algunos campesinos en las zonas tropicales de África, de América. Entonces, bueno, esa cantidad de residuos agrícolas quemándose, pues produce también, por supuesto, una emisión de gases de efecto invernadero que son nocivos. Bueno, ya le decía, en suelos que están bajo inundación, pues sí hay una producción aumentada de microorganismos anaeróbicos y los microorganismos anaeróbicos pues emiten metano, que es uno de los gases que más se produce en suelos inundados. Entonces, hay alternativas, sí hay alternativas, hay variedades que no se cultivan bajo inundación, pero las más populares pues son las variedades que se manejan bajo inundación. Otra fuente directa de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura tiene que ver con el uso de los fertilizantes químicos y la forma como se manejan a nivel de suelo. Si no tenemos un buen manejo de suelo para la aplicación de fertilizantes,
Entonces, en la mayoría de los casos, por ejemplo, el nitrógeno, se va a ir volatilizando. Eso significa que se va a desprender en forma de óxido nitroso al medio ambiente o se va a perder en forma lixiviada a las aguas subterráneas cuando se hace con sistemas de riego y eso forma parte también de la contaminación de los cuerpos de agua, ¿sí? No nada más a nivel del medio ambiente, de la atmósfera, sino también a nivel de suelo y de agua subterránea. Entonces, por eso es también importante manejar el nitrógeno que se aplica en los cultivos, pero también el que se excreta a partir de la producción animal, porque así como existe nitrógeno proveniente de fertilizantes químicos, puede venir también de fertilizantes naturales a partir de la excreta animal. Entonces, ambos pueden contaminar las fuentes de agua, ambos pueden contaminar el medio ambiente y la atmósfera. Es decir, el manejo de los fertilizantes naturales o químicos tiene que hacerse también con precaución porque ambos pueden contaminar. Puede haber impacto ambiental negativo. Un poquito para entender lo que han venido reportándose durante ya varios años en relación con los animales, con la producción animal, particularmente la producción de carne y de leche a partir de los bovinos, es que existe, ¿sí? Hay evidencia de que el 9% de todo el CO2 que ha generado el calentamiento global proviene de la cría de ganado, ¿sí? Un 40% de los gases de efecto invernadero de metano provienen de la producción animal, fundamentalmente porque a nivel ah, de los estómagos del animal, porque los bovinos llaman 4 estómagos más, en la próxima lámina les voy a dar un poquito eh, noción de qué estoy hablando. Allí se produce mucho metano y por la cantidad de microorganismos que existen allí también manejando la flora intestinal de los bovinos. Se dice que una vaca normal puede liberar más de 265 litros de metano al día, pero al cambiarle la dieta a estas vacas, es decir, darles como alternativa en la nutrición animal un porcentaje de leguminosas, que son las leguminosas son los frijoles, los granos, esos son leguminosas, son plantas que poseen un componente que se llama taninos y esos ayudan a mejorar los procesos intestinales de los bovinos, haciendo que hasta un 25% menos de metano se produzca cuando estos animales están siendo alimentados con una dieta no a partir solo de pasto gramínea, sino cuando se les agrega compuestos leguminosos a su alimentación. Bueno, aquí un poco para que entiendan el proceso que ocurre en el estómago de un bovino. El estómago del bovino, el pasto que ingresa está fundamentalmente que contiene ese pasto de celulosa, hemicelulosa o almidón cuando comen granos. Eso forma parte de una fibra que no es digerida. Sí, Carmen, disculpe, ya faltan Y 10 al no ser minutos digerida, los microorganismos del para la bovino. hora. Ay, Dios, sí. Ok, Sí, ya voy a terminar esto. y Entonces, hay una pregunta, y ahí también hay una pregunta sí, en chat que tal vez quiera cubrir, pero que está no, pero relacionada a las láminas anteriores. sí, pero cuando terminemos entonces para poder agrupar todas, ¿te parece? Ok, perfecto. Adelante. Bien, ok. Bueno, fíjense, aquí el rumen en el estómago del animal se produce CO2 y metano. Se está produciendo grandes cantidades en la medida que los microorganismos son menos eficientes. En la medida que los microorganismos se hacen más eficientes, desdoblando la celulosa, la hemicelulosa y el almidón de los alimentos que consume el bovino, se van a liberar menos gases de efecto invernadero. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aplicando ciertas normas fundamentales para la alimentación animal, que tiene que ver mucho con la producción de sistemas de pastoreo mixtos de pasto y leguminosa. Eso significa mejorar la nutrición animal. Aditivos dietarios que también pueden ser suplementados con leguminosas o granos
¿sí? Para mejorar el proceso de los microorganismos del rumen de los animales. Bueno, el consumo de energía en cuanto al petróleo, yo creo no, vamos a tener que dejarlo hasta acá para yo poder contestar las preguntas, pero para que ustedes tengan un panorama general de qué es lo que estoy yo hablando en el sector agrícola, nada más el sector agrícola en cuanto a los sistemas alimentarios en los Estados Unidos, utiliza alrededor del 21% del total de la energía consumida por el país, ¿sí? 21%. Eso es elevadísimo. O sea, quiere decir que los sistemas agrícolas, en este caso estoy hablando de un ejemplo de los Estados Unidos, utilizan un 21% de energía para la producción agrícola, que es bastante elevado. ¿Por qué? Porque esa energía seguramente proviene mucho de la necesidad de utilizar combustibles fósiles, que a su vez pues tienen un impacto muy negativo a nivel del medio ambiente. Bueno, vamos a darle entonces cabida a las preguntas. Me quedaron algunas láminas, muy pocas, pero tiene que ver es con algunas alternativas que iba a mencionar. Pero bueno, vamos a ver si entre las preguntas puedo también ir desarrollando el tema de las alternativas. Sí, ¿Sí? Carmen, en chat justamente Viviana nos pregunta relacionado a la emisión de gases, ¿no? Dice, y esa es la razón por la que decían acabar con el ganado y los diversos cultivos. ¿No será más sabio estudiar un modo nuevo para que nuestro planeta sea natural sin la exagerada intervención? Sí, claro, claro, la idea no es acabar con la producción de alimentos, porque la idea es de generar nuevas alternativas para poder mejorar esa emisión de gases de efecto invernadero. Acuérdense que el calentamiento global es un proceso natural dentro de nuestro proceso cíclico del planeta. Claro, eso se mide en eras geológicas, es decir, en miles de millones de años, pero es un proceso natural del planeta. Lo que tenemos es que tener para eso existen nuevas tecnologías que puedan ayudar a mejorar la eficiencia en la producción de carne y de leche. Porque lamentablemente, hay que decirlo, el ser humano, si ustedes vieron, se recuerdan las láminas donde aparecen los osos, la mayoría de los seres humanos del planeta son mixtos, comen, su base de alimentación es tanto herbívoro como carnívoro, ¿sí? Se llaman omnívoros, somos omnívoros, la mayoría. Y requiere, existe la necesidad y la demanda de alimentos de origen animal. Entonces, lo que tenemos es que buscar la manera de mejorar que la producción de carne sea menos, genere menos contaminación y menos gases de efecto invernadero. Ujú. Ok, tenemos dos preguntas. Primero Marilú y luego Francisco Roldán. Entonces, Marilú, por favor, adelante. Marilu, tiene el micrófono en silencio. Sí, Marilu, tiene que habilitar el micrófono, por favor. Ok, bueno, mientras Marilu arregla, vamos con Francisco. Francisco, por favor, adelante. Ok, ¿me escuchan? Sí, Ok, más que una pregunta, es un comentario. Con respecto al cultivo del arroz que hace a través de las inundaciones. Digamos, si nosotros queremos controlar que el metano que se crea durante el proceso del cultivo no se vaya, digamos, hacia la contaminación, Eh, creo que si tratamos de captar para que esto no se pierda y al contrario utilizar y darle un buen uso, de repente es un poco complicado, porque también intervendría la actividad manual del trabajador o la persona del campo que están constantemente, si la tratamos de, digamos,
hacer un encapsulado, también se verían contaminados y no podría ser. De repente buscar con la industrialización un sistema que pueda separar, garantizando la salud de las personas, con un tema de repente mucho más limpio la persona que va a estar dentro de la actividad. Y el otro es con las excretas del ganado. Si bien es cierto, con los biodigestores podemos captar un poco de hacer que el metano almacenar para darle una utilidad en, digamos, en la preparación de alimentos, en la luz y en otras diversas cosas que se puede dar utilidad, incluso generando de repente o reemplazando lo que es digamos, el gas combustible que siempre usamos en toda a la vida cotidiana de las personas, de repente dándole un ingreso de repente a cada familia, pero eso significa capacitar, entrenar y de repente hasta industrializar sistemas de repente que son tan simples, darle utilidad y reducir en términos generales, tanto en el cultivo de arroz como en la excreta de animales, para que esto sea menos impactante en la contaminación global. Gracias. Así es. Bueno, un poquito para ahondar en este tema, en los cultivos de arroz, en algunos sitios se maneja la aireación utilizando una especie de paletas que mueven el agua, pero eso ha traído también problemas de pérdida de estructura de suelo, porque lo que evita que haya una proliferación de metano en los cultivos de arroz, porque son bajo inundación, es que pudiéramos aplicar oxigenación a esos suelos que están inundados. Pero el tema con el uso de esas paletas, que son como una especie de chapaletas que se le agregan a esos cultivos, es que también daña el suelo. Entonces, bueno, hay alternativas, sí, hay alternativas, variedades de arroz que se pueden cultivar, que no son cultivadas bajo inundación, sino con cierta humedad en suelo y no necesitan estar bajo inundación. Esa ha sido una de las alternativas para evitar este tipo de contaminación, emisiones de metano. Pero recordemos que en los países asiáticos el cultivo del arroz es la base fundamental de la alimentación y ellos, la mayoría, sigue manejando cultivos bajo inundación. Ah, Marilú que tiene la mano, pero tienes que poner sonido a tu micrófono, Marilú. No escucho. Sí, Marilu, tiene que darle a la opción del micrófono para que la podamos escuchar, por favor. O que la pase por el chat para saber que, Exactamente. Bueno, Carmen, mientras tanto, tal vez si quiere llegar a una especie de conclusión general para poder así ir cerrando la presentación de hoy. claro. Bueno, Adelante, fíjate, gracias. el, el, lo más importante de lo que hemos hablado el día de hoy es que no es que no tengamos necesidades de utilizar combustibles fósiles para la producción agrícola. Existe una necesidad, más bien, una dependencia de combustibles fósiles para la producción agrícola. Esto ha generado, pues, que en la lámina de la cantidad de energía que se requiere para producir alimentos esté alrededor de un cuarto de la energía que se necesita para vivir en nuestro planeta. O sea, un 25% se puede llevar la agricultura en gastos energéticos.
¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros podemos buscar alternativas. En el caso de la producción de carne y de leche de origen animal, pues ya hay mucha investigación hecha, sobre todo a nivel de nutrición animal. Eso no es una tecnología muy avanzada que no pueda ser tomada por países pobres que tienen necesidad de producción de carne o de leche. Es decir, es una alternativa muy viable porque es simplemente agregar al consumo de los animales, no nada más la gramínea, que es la que contiene gran cantidad de celulosa y hemicelulosa, sino que le estamos agregando a la nutrición animal un componente de taninos que proviene de las leguminosas, que son los frijoles, o sea, plantas familias de los frijoles, y que los animales al consumir este tipo de plantas, pues mejoran en, en un porcentaje bastante elevado, disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero como el metano. Entonces ahí hay alternativas. En producción vegetal también hay alternativas. Manejar sobre todo variedades que se adapten a la zona, aprovechar la luz del sol para la producción de variedades que sean de ciclos largos. En las zonas tropicales donde se produce alimentos todo el año, pues aumentar la productividad de biomasa que puede generar alimentos, no nada más en las zonas tropicales, sino para la exportación a otros países donde no se produce alimentos durante todo el año. Entonces, bueno, ya para dejarlo hasta acá, el costo energético es elevadísimo en los procesos de producción de alimentos de manera agroindustrial, es elevado. Sin embargo, existen alternativas que en la próxima clase ahondaré en cada una de esas alternativas que se pueden dar para la producción de alimentos, así como conocer también cuáles son los nutrimentos y cómo podemos cerrar esos ciclos para que esos nutrimentos vuelvan a donde tienen que regresar, que no es otra cosa que la producción de plantas. Excelente, Carmen. Bueno, muchísimas gracias justamente por haber estado con nosotros en la clase de hoy y muchísimas gracias a todos los estudiantes que participaron. Vuelvo a reiterar que en los próximos días se están recibiendo las láminas que fueron compartidas durante la presentación y se mandarán vía email. Una vez más, gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao.